¿Qué más? Buenos días. En el día de hoy vamos a exponerles lo que es el simposio. Mi grupo está conformado por Álvaro Peñuela, Andrés Duzán y mi persona, Diego Rojas. ¿Qué es el simposio? El simposio consiste en reunir a un grupo de personas muy capacitadas sobre un tema específico, los estudiantes los cuales expondrán frente a un auditorio sus ideas o conocimientos de dicho tema. ¿Cómo consiste la preparación? Una vez elegido el tema o cuestión en que se desea tratar, el organizador selecciona los expositores más apropiados que puedan tener. Debe ser de 3 a 6 estudiantes, teniendo en cuenta que cada uno de ellos debe enfocar un aspecto particular. Características del simposio. Los principales exponentes o personas encargadas de intervenir deben ser personas estudiadas acerca del tema. Los participantes pueden intervenir sucesivamente con el fin de refutar o intervenir en la exposición. Por lo tanto, el público se limitará a escuchar y aunque al final sea un espacio para hacer preguntas y dudas que tenga el público. Desarrollo. El coordinador de grupo inicia el acto, expone claramente el tema que se va a tratar, así como los aspectos, explica brevemente el procedimiento de seguir y hace presentación de los expositores. Finalizadas las exposiciones de los miembros, el simposio y coordinador puede hacer un breve resumen o síntesis de las principales ideas expuestas, o bien, si el tiempo y las circunstancias lo permiten, pueden invitar a expositores a intervenir nuevamente para hacer aclaraciones o bien hacer algunas preguntas entre sí. Buenas tardes, doctora Nelly y compañeros. El ejercicio que a nosotros nos correspondió es el simposio. Dentro del tema que tenemos previsto está sobre la Cátedra de la Paz, la cual se rige por la Ley 1732 de 2014 y por la Ley 1038 del 2015. Junto a mis compañeros Diego Rojas y Andrés Felipe Duzán vamos a desarrollar el tema. Eh, Previamente ya el compañero Diego habló sobre lo que es el simposio como una de los métodos de exposición, y vamos a continuar con la Cátedra de Paz. La Cátedra de Paz se encuentra regida por la Ley 1732 del 2014 y el Decreto 1038 de 2015. ¿Quiénes fueron los autores de dicha ley o partícipes importantes? Fueron la ministra de Educación de su época, la doctora Gina Parodi, y el entonces presidente Juan Manuel Santos, quien fue el encargado de sancionar dicha ley y sus decretos. El marco normativo lo encontramos dentro de la Constitución Política, la Ley General de Educación y la Ley de Víctimas. La Constitución Política de 1991 dice en su artículo 13, estipula que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica, fijando una base en el trato con los demás desde la igualdad humana sin dejar de reconocer la diversidad étnica y cultural del país. En el artículo 41 también establece como obligatorio el estudio de la instrucción cívica y menciona que se fomentan prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la participación ciudadana. Asimismo, dentro de la Ley General de Educación, que es la 115 del 94, reconoce a la educación como un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. En el marco de la ley anterior, establece que es obligatorio el estudio de la Constitución y la instrucción cívica y el aprovechamiento del tiempo libre. Es de allí donde podemos ver que la ley que nos está rigiendo sobre la cátedra es obligatoria, según la sanción del presidente a partir del 2015. También encontramos que la ley de víctimas del 1448 del 2011 nos habla que la reparación es una de las partes importantes, de que las víctimas deben tener este
derecho a la educación, y por eso es uno de los marcos normativos para la Cátedra de Paz. ¿Qué es? Esto es una iniciativa para generar ambientes eh, más pacíficos desde las aulas de clase en Colombia. La ley de 1732 establece que la Cátedra de la Paz como obligatorio cumplimiento en todas y cada una de las instituciones educativas. Según el decreto 1038, por el cual se reglamenta dicha ley, todas las instituciones educativas deberán incluir en sus planes de estudio la materia de Cátedra de la Paz antes del 31 de diciembre de 2015. ¿Cuál es el objetivo de dicha? La Cátedra de la Paz deberá fomentar el proceso de apropiación de conocimientos y competencias relacionados con el territorio, la cultura, el contexto económico y social, y la memoria histórica, con el propósito de reconstruir el tejido social, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución. Sobre qué contenidos son los que debe dictar en la Cátedra de Paz. Hay 3 ítems importantes, los cuales están dados dentro de dicha ley, y son la cultura de la paz, la educación para la paz y el desarrollo sostenible. ¿En qué clases se debe introducir la Cátedra de la Paz? Bueno, esta debe estar articulada con alguna de las siguientes áreas que son fundamentales para el conocimiento impartidas en las aulas. Dentro de ellas pueden ser ciencias sociales, historia, geografía, constitución política y democracia. Segundo ítem habla de las ciencias naturales y la educación ambiental. El tercer ítem habla de la educación ética y en valores humanos. Cada una de estas áreas del conocimiento que son impartidas en los salones de clase deben tener el componente de la Cátedra de la Paz para ser vinculado dentro de ellas y articulado en las mismas. Buenas noches, profe Nelly. Siguiendo con la exposición, llegamos al punto de la justicia transicional, ya que pues digamos que esto es un punto clave en las negociaciones que se llevaron a cabo en La Habana. Hay que recordar que estas negociaciones llegaron después de los 50 años de conflicto armado que vivió Colombia con las FARC. Aparte de eso, a comienzos de los 80 y finales de los 92-93, se dio también la guerrilla del M-19, y digamos que las autodefensas colombianas también ingresaron en ese grupo de las guerrillas. Y gracias a esto y a la gestión que dio el presidente Juan Manuel Santos en su mandato, se llegó a estas conversaciones con estos grupos armados. ¿Qué es la justicia transicional? La justicia transicional es una medida que se tomó para que estos guerrilleros se acogieran a la justicia colombiana, y esto fue un punto clave en el Tratado de Paz que hubo en La Habana, ya que, como se sabe, digamos que los crímenes de guerra y de lesa humanidad atentan contra la Constitución de 1991, en donde se estipularon los derechos fundamentales, y digamos que esta es la principal garantía que tiene el Estado con los que habitan en él. Entonces, muchos países, digamos que ya han acogido este método, digamos como Alemania con los nazis, la Unión Soviética. Entonces, ¿qué es lo que busca esta justicia transicional? Y más bien, ¿en qué se enfoca? Se enfoca en que los derechos humanitarios, en que los derechos fundamentales que se encuentran estipulados en un bloque de constitucionalidad realmente sean respetados y no sean vulnerados pues por dichas guerrillas y hoy en día por disidencias que hay actualmente. La justicia transicional, como ya les venía diciendo, digamos que emana de la rendición de cuentas y de la reparación a las víctimas, ya que se tiene un presupuesto en el derecho penal que todo daño tiene que ser resarcido. Entonces, digamos que esto se llevó a un plano más real y se les hizo énfasis a los guerrilleros en que tenían que reparar a sus víctimas, y aparte de eso tenían que entregar las armas que tenían y entregar propiedades y dinero con el fin de resarcir a las víctimas, ya que pues esto se le podía reconocer la dignidad a los ciudadanos que tenían, y digamos así en un 10%, porque el daño fue mucho, lograr resarcir algo del daño que se había hecho en estos 50 años de guerra. Recordemos que en estos 50 años
pasaron desapariciones, atentados, carros bombas, una infinidad de masacres contra el pueblo colombiano. ¿Cuál es el objetivo de la justicia transicional? El objetivo de la justicia transicional dice que como primera medida la reparación a las víctimas, eso es algo fundamental. Segundo que nada, ellos tenían que asumir sus faltas, es decir, los delitos cometidos, como les decía anteriormente, como atentados, asesinatos, secuestros, todo esto. ¿Con el fin de qué? Con el fin de que esto no se volviera a repetir, porque pues finalmente los hechos ocurridos durante esos 50 años de guerra eran muy constantes. Veíamos que habían secuestros masivos, secuestros de personalidades influyentes, políticas, digamos también que el medio televisivo. Entonces digamos que esto logró sembrar mucho el terror y nos remitimos casi a la época de Pablo Escobar, en donde para silenciar a un político había que matar a 50 más, o para hacer arrodillar al Estado tenían que poner un carrombo en la mitad de la ciudad de Bogotá para callar a toda la gente. Digamos que más o menos fue esto lo que se vio en esos 50 años. Entonces, ¿cuál fue el objetivo del Estado? El objetivo del Estado dijo, eso no puede seguir así. Entonces, tenemos que hacer que ellos pidan perdón, resarzan y que garanticen que esto no se vuelva a repetir. Aquí les puse una imagen acerca de, pues, de los conflictos que se han llevado a lo largo de la historia. Tenemos países como Azerbaiyán, como en Egipto. Hay que recordar que en Azerbaiyán se dio mucho la guerra por territorios, ya que en Azerbaiyán se tienen muchos latifundios y pues la gente en el afán de progresar y de conseguir un sustento, lucharon pues, con los patrones en ese tiempo para dividir eso en minifundios, para que cada uno pues tuviera su tierrita y con base a eso pudiera avanzar. Recordamos también los ejércitos de Camerún y Chad, la guerra que se vio en ese tiempo, digamos que fue más que todo por territorio y en ese entonces era por la guerra de clases, cosa que se vivió, estuvo muy marcada aquí en Colombia y todavía se ve que hoy en día se marcan mucho las clases. Y pues nuestro hermano país Venezuela, que hoy en día sabemos que es una situación bastante crítica, ya que es una dictadura. Entonces, en ese país, digamos que si no respetan para nada los derechos fundamentales, ni mucho menos los de los que en el Estado habitan. Aquí también les hice alusión a la entrega de armas que se vivió en el proceso de paz de Colombia y los que se vivieron en todo el mundo, ya que digamos que Colombia fue casi el último país en adoptar un proceso de paz desde que se sentaron en la mesa los del M-19. Dice que Filipinas, Nepal, Afganistán, Indonesia, Congo, bueno, como lo refleja en la imagen, fueron como los países pioneros en esto. En Colombia, el desarme de las autodefensas colombianas, más conocidas como las FARC, se desmovilizaron 31.673 hombres. Eso quiere decir casi un 20-25%, porque recordemos que las FARC, digamos, tenían copado todo el territorio, la selva amazónica, la selva brasileña y algunas limitaciones con Venezuela. Se entregaron 18.051 armas, que en teoría dicen que todas esas armas no están porque hay que recordar que en los containers de la ONU, donde fueron depositadas estas armas, en realidad no se depositaron todas, porque finalmente las disidencias hoy en día, digamos que están echando mano de los rezagos que quedaron, eso quiere decir rezago de propiedad, de dinero y de armas. ¿Cómo se llevó la justicia transicional en Colombia o más bien cómo fue el procedimiento? Primero que nada, se tenía que llegar a la verdad, esclarecer la verdad y se crearon unas comisiones. Las comisiones eran donde los guerrilleros iban y decían, confesaban todos los delitos que tenían. Seguido a eso seguía la reparación, en donde se tenía que reparar o con dinero o con unas disculpas públicas. Digamos que muchas familias no estaban muy de acuerdo con el gobierno acerca de esta política que se había tomado. Entonces, esa etapa de la reparación, pues digamos que muy pocas familias la tomaron. La garantía de la no repetición, pues a cambio de perdonar esos delitos que no se volvieran a repetir, y algunos tenían que acudir a la justicia. Por eso se creó la Jurisdicción Especial para la Paz, que es una jurisdicción que se encarga de juzgar solo a las personas que se acogieron, pues digamos, a esta justicia transicional. Y muchas personas que decían que pues eran muy escépticos a raíz de este proceso de paz. Entonces hubieron muchas especulaciones, incluso llegaron a decir que el país había arrodillado ante las guerrillas y que a raíz de eso el país los premiaría con una curul en el Senado. Pues lo cual vemos que hoy en día es cierto, porque los FARC tienen un partido en el Senado y tienen una curul en el Senado de la República. Esta fue una de las condiciones que pues esta guerrilla puso para que se firmara el proceso de paz.
Lo de la impunidad de los guerrilleros, digamos que fue un punto clave. El gobierno dijo que obviamente no iba a haber impunidad porque pues iría en contra de la Constitución perdonar unos delitos de lesa humanidad. Entonces dijeron que más bien tendrían que pagar cierto tiempo de cárcel y tendrían que entregar bienes y dinero y pues que se acogieran a la justicia especial para la paz, que sería lo de los actos de no repetición y pues todo ese tema que ya hemos tocado anteriormente. Los militares que hayan cometido los delitos, digamos que aquí pues hubo una controversia por el tema de los falsos positivos, que decían que el expresidente y hoy en día senador Álvaro Uribe Vélez decía que era uno de los principales patrocinadores de esta práctica, ya que exigiendo resultados pues muchas veces mataban inocentes. Entonces decían que hay un principio en el derecho penal que dice que los militares y los policías obran en ejercicio, entonces que estos no pueden ser condenados pues por los delitos no, sino más bien por las muertes que hayan en combate o en allanamientos o temas relacionados con esto. Impunidad para las FARC nunca hubo, porque algunos guerrilleros, o muchos están muertos, o algunos están pagando cárcel hoy en día. Digamos que sus representantes más destacados hoy en día están en el Senado como representantes de su partido, y otros ya están, pues, lastimosamente, delinquiendo desde las disidencias en Venezuela, como Jair Santrich, como muchas personas más. Incluso a este señor se le dieron muchos privilegios y hoy en día se escapó del refugio donde lo tenían y está delinquiendo desde Venezuela. Entonces, personalmente, mi punto de vista, digamos que muchas personas se acogieron, otras no, esto sirvió, esto no sirvió, pero pues es lo que hay y en el país del Sagrado Corazón de Jesús todo se ve. Entonces, profe Nelly, esta fue nuestra exposición, espero que haya sido de su agrado. Y nada, profe, espero verla muy pronto y mis compañeros, le agradecemos pues este semestre que nos dictó y esperamos que esté muy bien y la queremos mucho, profe.